Estamos de vuelta en CNN Chile Radio AM en este lunes 16 de febrero y nos acompaña nuevamente para hacer una actualización de las noticias internacionales. Isel Guirra, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo estás? Tanto tiempo, exactamente, pero con varias noticias por actualizar, Ivo, partiendo con lo que hemos conocido en estas últimas horas y que se sabe desde Estados Unidos. La desaparición de esta mujer de 84 años, Nancy Guthrie, que ya se han cumplido más de 2 semanas, ¿no? Por cierto, de la última vez que fue vista esta mujer, la madre de una conocida conductora de televisión allá en Estados Unidos, Savannah Guthrie, y ahora con un último antecedente, Ivo. El FBI está analizando el guante que se presume es el que están viendo ustedes ahí en pantalla y que fue captado durante esa madrugada del 1 de febrero, en el que se entiende fue el momento, ¿no? Las últimas horas que se conoció el paradero de esta mujer de 84 años. Y claro, aquí este guante que fue encontrado hace algunos días atrás parece coincidir precisamente con el que él, hasta este momento, el principal y oficial sospechoso detrás de esta desaparición, exhibe precisamente ante esa cámara ubicada en la puerta de la entrada de la vivienda de esta mujer de 84 años. Este guante fue encontrado hace algunos días atrás en un campo al costado de una carretera a unos 3,2 kilómetros aproximadamente de la vivienda de esta mujer. Pero ojo, porque en total fueron encontrados 16 guantes en medio de esta búsqueda que se ha llevado a cabo en estos últimos días allá en la zona de Tucson, en Arizona, Estados Unidos. Y se cree que de estos 16 guantes, la mayoría pertenecería a personas que durante estas semanas participaron en la búsqueda de esta mujer. Sin embargo, uno de estos guantes, presumen aquí las autoridades policiales, efectivamente estaría vinculado entonces con ese hombre que están viendo ustedes allí en las fotografías y en los registros, con esta sospecha que tienen aquí las autoridades judiciales y policiales de Arizona de que esta mujer, Ivo, fue secuestrada durante esa noche. No se han proporcionado mayores antecedentes de cuál es el estado de esta mujer. De hecho, la conductora de televisión, Savannah Guthrie, publicaba durante este fin de semana un nuevo video pidiendo la liberación, dirigido a quien tenga o sepa dónde está, instando allí a los involucrados a que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto y que sus seres queridos todavía tienen la esperanza, Ivo, de poder reencontrarse con, a quien ven ustedes allí en esas fotografías, estos pendones gigantescos que están instalados, por cierto, en diferentes calles y avenidas y carreteras en Tucson, Arizona, después de la desaparición de esta mujer hace ya 2 semanas atrás. Sí, aparte que es un caso difícil porque por el estatus y por la profesión de su hija, claro, efectivamente ha adquirido otro estatus esta investigación. Es una figura pública, deben llegar muchas informaciones falsas, pistas que no son concluyentes, cosas que desvían el caso. Nos falta la gente inescrupulosa que también hace bromas con este tipo de situaciones. Entonces, me imagino que ha complejizado, Isel, la búsqueda para el FBI, pero también el estado de la misma familia, que ya debe entrar en un estado de desesperación después de cada día que pasa. Totalmente. De hecho, lo que han señalado aquí las autoridades del FBI es que han recibido 13.000 pistas en las primeras jornadas. De hecho, lo conversábamos la semana pasada, se había aumentado la recompensa, se pasaba de $50.000 a $100.000 por información que lleve precisamente a encontrar a esta mujer. La desesperación, por cierto, de su familia, no solo de Savannah Guthrie, que es esta presentadora de televisión, sino que también de sus hermanos, que la han acompañado también en otros videos pidiendo pruebas de vida de esta mujer, luego de que en las jornadas anteriores se conocieran que precisamente habían algunos datos respecto de la posibilidad de que efectivamente fuera un secuestro, como lo está investigando hasta este momento, pero es algo que de todas formas hasta esta instancia todavía no está confirmado. Por eso se habla de un presunto secuestro tras la desaparición de esta mujer, una búsqueda gigantesca que ya cumple 16 días, ¿no? La última vez que fue vista fue la noche del último día, por cierto, de enero del 31, ¿no? Y donde sus familiares la habían ido a dejar a su casa. Se esperaba que esta mujer asistiera el domingo por la mañana hasta la iglesia como lo hacía habitualmente, pero justo esa jornada no llegó. Y eso levantaba las alertas de sus familiares y motivaba, por cierto, esta búsqueda. Uno de los últimos antecedentes que conocíamos también, por cierto, es el perfil del sospechoso. Lo habíamos conversado la semana pasada. Se habla de un hombre
de entre 1,75 a 1,8 metros. Esto a raíz de estas imágenes que se conocían de la puerta de la vivienda y claro, de una complexión media, exactamente a quien ven ustedes ahí en pantalla, portando esa mochila que también es objeto de investigación, no ha sido encontrada, pero el modelo, por cierto, es uno de los antecedentes que maneja aquí las autoridades como parte, por cierto, de la búsqueda de esta mujer, de la desaparición de Nancy Boutrillier hace ya 16 días atrás. Así es. Bueno, va a continuar esta investigación, Isel, no es fácil, como lo decíamos, tiene muchas pistas, se está trabajando en eso. Llama la atención, eso sí que no se pueda dar después de tantos días con la persona. Generalmente el FBI se puede demorar un poco, pero no tanto como en esta ocasión. ¿Cómo estará esta persona escondida? Exactamente. En estos momentos? ¿Estará lejos? ¿Estará cerca? Y claro, aquí con el FBI, que por cierto ha llevado a cabo una búsqueda exhaustiva de esta zona. Arriba. Exactamente, y claro, con la incertidumbre que significa para sus familiares no saber exactamente en qué condiciones. Por eso podría ser clave, sin ir más lejos, lo que pueda determinar el hallazgo de este ADN en este guante, ¿no? Vamos a estar actualizando esa información cuando tengamos precisamente ese antecedente de parte de las autoridades estadounidenses. Vamos a ir avanzando, vayámonos hasta Brasil, Ivo, con noticias que llegan desde este país. Buenas noticias. Por un lado, por cierto, la semana pasada comenzaba el Carnaval de Río, una fiesta gigantesca, se extiende por varias semanas, más allá incluso de las fechas oficiales. Partía, sin ir más lejos, el pasado 13 de febrero, pero que ahora se ha visto envuelto en una polémica. Los más críticos señalan que incluso ha opacado la realización de este evento. Todo esto a raíz de la figura del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. ¿Por qué? Porque la Escuela Académicos de Niterói, que es parte de este grupo de élite que participa, por cierto, del desfile en el Sambódromo de Río, hizo un homenaje al mandatario brasileño. Aquí hicieron un repaso de la vida del líder de izquierda, desde su nacimiento hasta ser elegido como el primer presidente obrero de Brasil. Una estatua gigantesca, por lo demás, de 18 metros, con además, si lo veíamos en la fotografía, Luiz Inácio Lula da Silva presente también allí en el palco de la alcaldía de Río de Janeiro, junto a otros 7 ministros y numerosos políticos. Entenderás, Ivo, que la polémica está básicamente en el foco y en el ojo del huracán, porque en los próximos meses van a haber elecciones en Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva, por lo demás, se está presentando, busca un cuarto mandato dentro de todo lo que han sido sus periodos. Y claro, aquí la oposición está acusando propaganda electoral anticipada, porque además esta agrupación recibe recursos públicos. E incluso esto se ha llevado a temas judiciales, pero aquí la justicia se negó a prohibir este desfile. Lo que sí ocurrió es que el Tribunal Electoral dejó en claro que puede ser motivo eventualmente de una investigación, y el propio mandatario brasileño le pidió a sus seguidores, a sus adherentes, que no hicieran mayores gestos, ¿no?, en medio de la realización de este desfile. Y claro, con la polémica ya instalada en Brasil por la figura del presidente de este país. Es que el porte del país, el porte de la celebración, me imagino también, el porte de la caravana que estaba haciendo este homenaje al presidente Luiz Inácio Lula da Silva siempre es delicado en época electoral o cercano a una época electoral. Cualquier atisbo de algo que pudiese empañar el proceso, de favorecer a alguien, de utilizar algún tipo de recurso público en una campaña, en algún gesto, por más inofensivo que sea, con la mejor intención del mundo, efectivamente puede ser muy peligroso y lo van a agarrar por ahí, me imagino, a Luiz Inácio Lula da Silva, no van a soltar fácil eso. Sí, de hecho estaba revisando precisamente hace algunos momentos atrás cuáles son los requisitos que se tiene que establecer en medio de una elección presidencial, y aquí en rigor la campaña electoral formal comienza 45 días antes de las elecciones. En Brasil están previstos los comicios para el próximo 4 de octubre. Si es que eventualmente llega a haber una segunda vuelta, eso va a ser el 25 de ese mismo mes. Por eso aquí la oposición está acusando de este proselitismo, de este adelanto de la campaña electoral con Lula da Silva, sin ir más lejos, a que hacía este llamado. De hecho, lo que se ha conocido es que la primera dama brasileña, Rosângela Lula da Silva, había desistido de participar solo unos momentos antes de que se iniciara, por cierto, este festival. ¿Cuál ha sido la versión de la escuela, por cierto? Y ha sido la siguiente a través de una entrevista con la agencia EFE. El guionista del desfile, Igor Ricardo, señalaba
Nuestra intención no fue electoral, escogimos como tema Lula por ser una historia vencedora, señalaba Igor Ricardo. A los brasileños les gusta la historia de las personas que surgen de abajo y vencen, y trajimos al Sambódromo la historia de una persona que venció. Esa es la postura de la escuela en medio de esta polémica que se ha desatado en Brasil con el presidente como objeto, sin ir más lejos. Sí, lo que pasa es que finalmente se utiliza, además, sin evaluar la intención, la vitrina más grande de Brasil, probablemente una de las vitrinas más grandes del mundo en esta época para poder realizar este homenaje, así que claro, al menos es cuestionable. Exactamente, y sobre todo en el Sambódromo, ¿no? Que es el escenario principal. Ni cualquier lugar, ni cualquier día. Del Carnaval de Río, ¿no? Que por lo demás también en otras zonas de la ciudad ocurren en calles paralelas, no oficiales necesariamente, son parte, por cierto, del evento. Pero claro, con este desfile en el Sambódromo de 700 metros, allí en la avenida principal, por lo demás, de esta ciudad brasileña. Polémica instalada entonces en Brasil, en lo que van a ser los próximos meses para las elecciones en este país en el mes de octubre. Vamos a ir cerrando esta revisión internacional, nos quedamos en la nación sudamericana con este hecho que ocurría el pasado día viernes y un naufragio de una lancha que transportaba decenas de personas, esto en plena Amazonía, una lancha rápida, repleta, y por cierto, de pasajeros, se hundía en Manaus, en la Amazonía brasileña. Esta embarcación viajaba con destino al municipio de Nova Olinda do Norte, pero allí en la confluencia de los ríos Negro y Solimões es que precisamente ocurre este hecho. 71 personas se fueron rescatadas por otra embarcación que estaba pasando por allí. Sin embargo, hay 2 víctimas fatales. Se trata de una mujer de 22 años, también de una niña de 3 años, cuyas identidades no han sido informadas por las autoridades, quienes se perdieron la vida con este hecho. Y claro, con estos registros, por lo demás, Ivo, bastante preocupantes, por cierto, allí con los pasajeros que intentaban sostenerse de lo que podían en medio de un rescate que estaba llevando a cabo una embarcación que estaba justo pasando por ahí cuando decide prestar esta asistencia. Y claro, con una investigación que se abre para poder establecer las causas que originaron este hundimiento que deja a 2 personas fallecidas y otras 71 que fueron rescatadas con vida en medio de esas imágenes que han estado dando la vuelta al mundo durante estos últimos días. Sí, bueno, son imágenes que lamentablemente todos los veranos llegan, de estas entre inundaciones, inclemencias climáticas, hundimiento. Bueno, queda también en tela de juicio todo este proceso turístico y las medidas de seguridad también, Isel, hay que hacerlo con mucho cuidado porque son muy llamativos, muy entretenidos muchas veces, pero hay que tomar en cuenta también las circunstancias particulares de cada región y de cada país. Así es. Es muy bien, Isel, nos vemos. ¿Nos vemos más rato quizás? Exactamente. Ya nos vemos. Excelente. Para una tercera revisión de noticias internacionales, te cuento, Isel,